Imagina ser la persona que entra en una sala y atrae todas las miradas sin decir una palabra. Alguien cuya sola presencia impone respeto, calma y seguridad, sin necesidad de ruido ni gestos exagerados. Suena como un don innato, pero no lo es. Los estoicos sabían que el verdadero magnetismo nace del control interno. Cuanto menos hablas, más atención generas. Cuanto menos reaccionas, más poder proyectas. Hoy voy a enseñarte cómo alcanzar esa fuerza silenciosa. Al aplicar estos principios, aprenderás a irradiar una autoridad tranquila, una elegancia que no depende de adornos y un carisma que nace de tu dominio personal. No se trata de parecer atractivo, sino de serlo desde dentro. Si incorporas estas lecciones, verás cómo tu energía empieza a hablar por ti. Antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: camino en silencio y dejo que mi presencia hable. Con eso, sellas tu decisión de vivir con más temple, menos palabras y una atracción que no se fuerza, se emana. Así que no te pierdas ninguna de estas lecciones, en especial la última, que es la que te dejará sin palabras. Pero antes de comenzar, como es costumbre, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Cultiva una presencia tranquila. En un mundo ruidoso, donde todos compiten por ser escuchados, donde la prisa domina las conversaciones y el volumen sustituye a la verdad, hay algo profundamente magnético en quien simplemente está presente, sin necesidad de decir nada. Esa persona que no interrumpe, que no busca impresionar, que no llena cada silencio con palabras vacías. Esa persona que sin levantar la voz impone respeto. Esa es la presencia tranquila. Y aunque parezca que no destaca, en realidad es imposible no notarla. Porque la serenidad, cuando es auténtica, no necesita anunciarse. Se percibe, se siente y deja una huella más profunda que cualquier discurso. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribía que la mejor manera de defenderse es no parecerse a quien te ataca. ¿Y qué hay más opuesto a la agresión que la calma? La serenidad no es una ausencia de emociones, es el dominio sobre ellas. Es elegir no reaccionar ante cada estímulo. Es saber que no tienes que demostrar nada, porque ya sabes quién eres. La presencia tranquila nace del autoconocimiento. No es pasividad, es dominio. Es la decisión consciente de habitar cada momento sin permitir que el entorno arrastre tu paz. En un mundo que valora lo inmediato, lo visible, lo escandaloso, ser sereno es un acto de rebeldía silenciosa. Y sin embargo, es ese tipo de rebeldía la que más transforma. Piensa en alguien que llega a una sala y no necesita hablar para que todos se den cuenta de su presencia. No es por su ropa, ni por su fama, ni por sus gestos exagerados. Es por la energía que emite, es por la coherencia entre su cuerpo y su mente. Esa persona no busca ser el centro, pero lo es, porque su calma contrasta con la ansiedad generalizada, porque en su silencio hay más contenido que 1000 palabras ajenas. Epicteto enseñaba que la libertad no está en controlar el mundo, sino en controlarte a ti mismo. Y cuando dominas tus impulsos, tus emociones y tus reacciones, lo proyectas. Esa proyección se llama presencia. No es una técnica, no es una postura, no es una sonrisa ensayada. Es un estado interno que se refleja externamente. Y lo más fascinante es que no puedes fingirlo. La gente puede no entender por qué se siente atraída hacia ti, pero lo siente. Porque la presencia tranquila es un lenguaje invisible. Y como todo lo invisible, es difícil de explicar, pero imposible de ignorar. No necesitas llenar cada espacio con ruido para mostrar valor. Tu respiración pausada, tu postura abierta, tu mirada firme pero amable, todo eso habla por ti. Y quien sabe observar, escucha ese lenguaje. El cuerpo siempre revela lo que la boca intenta ocultar. Por eso, si estás en paz, no necesitas probarlo. Lo transmites. En cambio,
Quien necesita llamar la atención, quien interrumpe, quien presume, en realidad solo grita su vacío. El ruido es casi siempre una forma de ocultar la inseguridad. La presencia serena, en cambio, revela seguridad sin esfuerzo, no es arrogancia. Es equilibrio, es no necesitar la validación de nadie para mantener tu eje. Recuerdo una época en la que sentía la obligación de hablar para no parecer invisible. Temía que el silencio se interpretara como debilidad. Pero descubrí que el verdadero poder está en no temer al vacío, que el silencio bien habitado es más elocuente que cualquier palabra mal dicha, y que cuando dejas de buscar impacto, empiezas a tenerlo. No porque intentes convencer, sino porque simplemente eres. Los estoicos no buscaban reconocimiento, buscaban virtud, y la virtud no hace ruido. Es estable, constante, firme, como un árbol en medio de la tormenta. Puede doblarse, pero no se rompe. Así es la presencia tranquila. Te permite estar sin invadir, hablar sin imponer, vivir sin mendigar atención. Cuando aprendes a cultivar esa energía, descubres que no necesitas grandes gestos para dejar huella. Tu sola forma de estar ya transforma el ambiente. Y eso, en estos tiempos, es un acto profundamente revolucionario. La próxima vez que sientas la necesidad de hablar para llenar el silencio, pregúntate si tu calma no sería más poderosa que tus palabras. Porque hay batallas que se ganan sin moverse. Porque hay mensajes que solo se entienden cuando se transmiten desde la paz. Y porque, a veces, lo que más resuena es lo que no se dice. Si esta reflexión ha resonado contigo, ve a los comentarios y escribe: "Mi calma es mi presencia". Así reafirmas tu decisión de impactar desde la serenidad, porque el mundo no necesita más ruido, necesita más verdad en silencio. Lección 2. Sé selectivo con tus palabras. En una época en la que todos parecen tener algo que decir, donde cada segundo se llena de opiniones, consejos y juicios sin pausa, hay una virtud casi olvidada: la prudencia verbal. No se trata de callar por miedo, ni de reprimir lo que se piensa, sino de entender que no toda palabra merece ser dicha, que el silencio no siempre es vacío, y que hablar con intención es un signo de sabiduría. Los estoicos comprendieron esto como pocos. Para ellos, la palabra debía ser útil, medida y necesaria. Marco Aurelio escribía que uno debe hablar solo cuando lo que tiene que decir es más valioso que el silencio. No porque el silencio sea cómodo, sino porque a veces es más verdadero. Aprender a ser selectivo con lo que se dice no es un acto de censura, sino de respeto, a ti mismo, a los demás y al momento, porque hay ideas que solo maduran cuando se les da espacio, porque hay emociones que necesitan respirarse antes de pronunciarse, y porque en muchas ocasiones lo que no se dice guarda más poder que lo que se grita. Vivimos en una cultura que premia la inmediatez, la respuesta rápida, la presencia constante, pero hablar por impulso casi siempre lleva a errores. Decir lo primero que cruza por tu mente puede ser honesto, sí, pero también puede ser torpe, innecesario o incluso destructivo. Ser selectivo con tus palabras es asumir la responsabilidad de lo que generas con ellas. No se trata de hablar menos por hablar menos, sino de hablar mejor, de elegir tus intervenciones con sabiduría, no con ansiedad, de entender que tus palabras no son solo sonidos, son semillas. Algunas siembran paz, otras siembran conflicto, algunas construyen, otras destruyen sin que te des cuenta. Hay fuerza en la pausa antes de hablar, en ese breve instante donde decides si lo que vas a decir aporta o solo alivia tu ego. En esa reflexión consciente nace la palabra que transforma. Epicteto decía que tenemos 2 oídos y una sola boca por una razón: para escuchar el doble de lo que hablamos. La mayoría habla sin haber entendido del todo, responde antes de observar, opina sin haber preguntado. Pero quien practica la observación atenta, quien se toma el tiempo para entender antes de intervenir, no solo se comunica mejor, también se relaciona mejor con el mundo. He visto cómo algunas de las personas más sabias que he conocido son también las más silenciosas.
no porque no tengan qué decir, sino porque no sienten la urgencia de demostrarlo. Y cuando hablan, todo el mundo escucha, porque se sabe que si han decidido hablar es por algo. Su palabra es escasa y por eso tiene peso. En cambio, quien habla todo el tiempo se convierte en ruido. Sus palabras pierden valor, como una moneda que se imprime sin control. Lo que dice puede ser cierto, pero ya nadie lo escucha. No es la cantidad de palabras lo que persuade, sino su calidad. Tu credibilidad se construye en el silencio entre tus frases, en tu capacidad de esperar el momento justo para decir lo que importa. Recuerdo conversaciones donde me arrepentí por no haber callado, opiniones lanzadas al aire por el simple impulso de llenar un vacío, comentarios que no necesitaban ser hechos y que luego solo dejaron tensión o confusión. Pero también recuerdo las veces en que elegí callar, observar y entender. Y esas veces me dieron una claridad que ninguna palabra apresurada habría logrado. La palabra que espera el momento adecuado es más certera y muchas veces más compasiva. Séneca advertía que nada revela más la calidad de un hombre que su manera de hablar. Y no se refería al vocabulario ni a la elocuencia, sino a la intención. Hablas para aportar o para resaltar, para construir o para descargar, desde la calma o desde la reacción. La próxima vez que sientas el impulso de opinar, de interrumpir, de llenar el espacio con tu voz, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto merece ser dicho ahora, por mí, de esta manera? Si la respuesta no es clara, espera. Tu silencio también comunica. Y muchas veces comunica respeto, inteligencia y seguridad. Quien habla poco pero con intención se vuelve inolvidable. Si lo que has leído ha resonado contigo, tómate un momento para reflexionar antes de escribir. Y cuando lo sientas, deja en los comentarios una sola frase que lo diga todo. Elijo mis palabras con intención. Que sea esa tu forma de empezar a hablar menos pero mejor. Porque a veces el verdadero poder está en lo que decides no decir. Lección 3. Trabaja en ti, no en la aprobación. Hay una fuerza serena e imbatible en quien ha dejado de vivir para agradar. Una belleza silenciosa en quien no necesita exhibirse para sentirse valioso. Porque cuando dejas de buscar aprobación, empiezas a construir verdadera identidad. Ya no estás pendiente de los aplausos, ni adaptas tus decisiones al juicio externo. Simplemente haces lo que sabes que debes hacer, incluso si nadie lo ve. Porque entiendes que lo importante no es que te miren, sino que tú mismo puedas mirarte con respeto. Trabajar en ti no es egoísmo, es responsabilidad. Es entender que la única validación que necesitas es la que te das al cumplir tus propios principios. No te defines por la aceptación social, ni por los me gusta, ni por el reconocimiento ajeno. Te defines por tu capacidad de sostenerte cuando nadie te aplaude, por mantener tu rumbo cuando nadie te observa. Los estoicos lo tenían claro. La virtud no necesita testigos. Marco Aurelio escribía que el alma permanece invencible si no se rinde a lo externo. Y eso incluye también la opinión de los demás. El atractivo verdadero no se basa en estrategias para agradar, ni en manipular la percepción ajena. Nace de la autenticidad de quien no tiene nada que demostrar, porque ya se ha demostrado a sí mismo lo que vale. De quien no persigue ser visto, pero cuando aparece, se nota, porque su energía no es una fachada, es un reflejo de trabajo interno. Vivimos en una época obsesionada con la imagen, con mostrar logros, cuerpos, momentos, discursos, pero lo que verdaderamente inspira no es lo que se exhibe, sino lo que se cultiva en silencio. Tu disciplina habla más fuerte que tus palabras. Tus hábitos cuentan tu historia sin necesidad de adornos, y eso solo lo logras cuando dejas de actuar para ser aprobado y empiezas a actuar para ser coherente. La aprobación es adictiva, es cómoda, te hace sentir aceptado, pero también te vuelve dependiente, y tarde o temprano sacrificas partes de ti para sostener esa aceptación.
Callas lo que piensas, haces lo que no quieres, muestras lo que no eres, hasta que un día te das cuenta de que has ganado aplausos, pero has perdido tu voz. Epicteto enseñaba que la libertad consiste en desear lo que depende de ti, y la aprobación no depende de ti. Puedes hacer todo bien y aún así ser juzgado. Puedes dar tu mejor versión y no ser valorado. Por eso, buscar validación es un esfuerzo sin garantía. Pero respetarte a ti mismo, eso sí está en tus manos. ¿Qué pasa cuando priorizas tu disciplina por encima de tu promoción? Cuando en lugar de hablar de tus metas, simplemente las alcanzas. Cuando no haces las cosas para que te miren, sino porque te hacen crecer. Lo que pasa es que te vuelves respetable, incluso si nadie te lo dice. Porque el respeto no siempre es visible, pero se siente. Y sobre todo, lo sientes tú. Séneca decía que no es libre quien depende de lo que los demás piensan. Si tu valor sube y baja según la opinión ajena, nunca serás estable. Estás cediendo tu paz a quien ni siquiera vive tu vida. Trabaja en ti, no para mostrar resultados, sino para construir cimientos. Tu fuerza debe nacer del silencio de tus madrugadas, de la constancia que nadie ve, de la renuncia que nadie aplaude. Ahí se forja lo que eres. Lo que los demás perciben es solo el reflejo de ese proceso interno. No necesitas gritar tu avance. No necesitas justificar tus elecciones. Quien necesita entenderte lo hará. Quien no, no importa. Pero tú sí debes entenderte. Porque cuando lo haces, ya no mendigas aceptación. Ya no cambias para agradar. Ya no te vendes por una mirada de aprobación. Empiezas a vivir de acuerdo a tu verdad, y esa verdad tiene un poder que no necesita explicarse. Recuerda esto: la validación externa es efímera, pero el respeto propio permanece. Cuando te haces prioridad, tu mundo cambia. No porque los demás cambien, sino porque tú ya no estás dispuesto a traicionarte para encajar. Y ese cambio interior es el inicio de una vida más libre, más firme, más auténtica. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, tómate un instante para afirmarlo contigo mismo. No hace falta que lo grites ni que lo compartas. Pero si quieres sellar este compromiso, deja en los comentarios algo sencillo, algo íntimo y poderoso. Hoy me elijo sin permiso. Que eso sea suficiente. Porque cuando trabajas en ti, el resto empieza a ordenarse solo. Lección 4. Escucha más de lo que hablas. En un mundo donde todos compiten por hablar, por contar su versión, por tener la última palabra, escuchar se ha vuelto un acto revolucionario. La mayoría no escucha para comprender, escucha para responder. Mientras el otro habla, ya está formulando su réplica, interrumpiendo con urgencia, como si el silencio fuera una amenaza. Pero hay un poder innegable en quien sabe guardar silencio y prestar atención de verdad. No desde la pasividad, sino desde la presencia total. Escuchar más de lo que hablas no te hace menos influyente, te hace más sabio. Porque quien escucha con intención descubre lo que los demás apenas insinúan. Percibe matices, entiende emociones ocultas, capta lo que nadie dice, pero todos sienten. Los estoicos enseñaban que la verdadera fuerza reside en el autocontrol, y no hay mayor muestra de dominio personal que ceder la palabra sin ansiedad, que no necesitar imponerte para sentirte valioso, que no buscar protagonismo, porque ya sabes quién eres sin tener que recordárselo al mundo. Epicteto decía que la naturaleza nos dio 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos, y no era un simple juego de proporciones. Era una invitación a cultivar la sabiduría del silencio, porque quien habla mucho suele repetir lo que ya sabe, pero quien escucha siempre aprende algo nuevo. La atención genuina es magnética. Pocas cosas son tan poderosas como sentir que alguien te está escuchando de verdad, sin distraerse, sin juzgar, sin acelerar, solo estar ahí, presente. Es raro, y por eso tan valioso. Porque vivimos rodeados de gente que quiere opinar, corregir, aconsejar, pero pocos que sepan simplemente acompañar. Escuchar sin interrumpir es una disciplina que se entrena, porque el ego quiere hablar,
quiere demostrar que sabe, quiere tener razón. Pero cuando aprendes a observar en lugar de reaccionar, cuando dejas espacio para que el otro se exprese por completo, creas un vínculo que no se construye con palabras, sino con respeto. A veces, el mejor consejo que puedes dar es no dar ninguno. Es simplemente escuchar, porque en la escucha profunda, el otro empieza a escucharse a sí mismo. Y en ese espacio, muchas respuestas aparecen solas. Quien escucha de verdad ofrece un espejo limpio. Uno donde el otro puede verse sin filtros, sin presión, sin prisa. Esa es una forma de amor silencioso, de sabiduría práctica, de compasión sin palabras. Marco Aurelio decía que debemos estar más atentos a lo que sucede en el alma de los demás que a lo que nos molesta de ellos. Pero eso solo es posible cuando aprendemos a callar lo suficiente como para percibir. Cuando bajamos el volumen de nuestro juicio y subimos el de la atención. Porque quien sabe escuchar, entiende más. No solo lo que se dice, sino por qué se dice. Percibe la herida detrás de la crítica, la inseguridad detrás de la arrogancia, la ternura detrás del enojo. Y cuando entiendes, no juzgas, comprendes, y desde ahí puedes responder con inteligencia, no con impulso. Recuerdo conversaciones en las que simplemente me limité a escuchar. No dije nada brillante, no interrumpí, no solucioné nada, pero al final, la otra persona me agradeció como si hubiera hecho algo extraordinario. Y entonces comprendí, ser escuchado es raro, tan raro que cuando alguien lo experimenta, lo valora como un regalo. No subestimes el impacto de tu silencio atento. No pienses que, por no hablar, no estás aportando. A veces tu silencio crea más claridad que 1000 palabras, porque en el espacio que dejas, el otro puede encontrarse. Y tú, también. Los estoicos nos recordaban que quien domina su lengua, domina su alma. No necesitas demostrar nada en cada conversación. No necesitas opinar siempre. A veces, la mayor muestra de inteligencia es saber cuándo callar, y la mayor muestra de poder es resistir el impulso de interrumpir. Así que la próxima vez que estés frente a alguien, haz la prueba, escucha. De verdad, mira a los ojos, no completa frases. No prepares tu respuesta, solo escucha. Y verás cómo cambian las dinámicas, cómo se profundizan los lazos, cómo crece tu comprensión del otro y de ti mismo. Si esta reflexión ha dejado algo en ti, no es necesario que lo digas ahora. Solo guárdalo, obsérvalo en tus próximas conversaciones. Y si en algún momento sientes el impulso de compartir este camino, hazlo con un gesto simple. Deja en los comentarios, hoy decido escuchar primero. No porque haga ruido, sino porque como tú, sabrá decir mucho sin necesidad de alzar la voz. Lección 5. Cuida tu lenguaje corporal. Antes de que digas una sola palabra, tu cuerpo ya ha hablado por ti. Tu forma de caminar, de mirar, de respirar, incluso cómo colocas las manos, todo transmite algo. Porque el lenguaje corporal es una expresión silenciosa, pero poderosa de quién eres y cómo te sientes contigo mismo. Y lo mejor, o lo más peligroso, es que no puedes esconderlo. La seguridad, la ansiedad, la calma o la tensión, todo se filtra por los gestos, por los movimientos, por los silencios físicos que nadie enseña a dominar, pero todos saben leer. Cuida tu lenguaje corporal no para parecer, sino para alinear lo que sientes con lo que muestras. Porque no hay nada más incoherente que un discurso firme sostenido por una postura temblorosa. Los estoicos enseñaban que la virtud se expresa también en la forma en que nos comportamos, no solo en lo que decimos. Marco Aurelio lo resumía con claridad. El alma se refleja en el rostro y en la conducta exterior. ¿Y qué dice tu cuerpo de ti? ¿Habla con firmeza o grita inseguridad? ¿Inspira respeto o pide aprobación? Tu postura comunica antes que tu voz. Caminar erguido, sin rigidez, sin prisa, estar presente con la espalda recta y la cabeza relajada. Mostrar con naturalidad que no necesitas imponerte, pero tampoco estás dispuesto a ceder tu centro. Esa presencia sutil es más poderosa que cualquier frase bien construida.
porque las palabras pueden mentir, pero el cuerpo no. Una mirada firme, no desafiante sino estable, puede derribar dudas sin necesidad de argumentos. No tienes que ser frío, pero sí claro. No tienes que estar siempre serio, pero sí atento. La mirada distraída, huidiza o agresiva proyecta más de lo que crees, y no es cuestión de estética, sino de conciencia. Si estás disperso por dentro, se nota por fuera. El cuerpo no miente. Gestos ansiosos como tocarse la cara, cruzar los brazos con tensión o mover las piernas sin control delatan que no estás en paz, que hay ruido interno, que algo dentro de ti aún busca aprobación, aceptación o simplemente una salida. La elegancia, al contrario de lo que muchos piensan, no está en lo llamativo, está en los detalles sutiles, en la forma de asentir con calma, en la forma de escuchar sin moverse demasiado, en la pausa antes de hablar, en el modo en que cierras una puerta, saludas, te despides. Todo eso deja huella, porque la presencia no es cuestión de volumen, sino de dominio. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que otros piensan de nosotros, pero sí podemos decidir cómo actuamos, y el cuerpo forma parte de esa acción. Un cuerpo contenido transmite autocontrol, un cuerpo presente transmite claridad. No tienes que fingir, tienes que observarte, preguntarte, ¿lo que mi cuerpo proyecta está alineado con lo que pienso y siento? Si la respuesta es no, no fuerces. Ajusta desde adentro, trabaja en tu respiración, en tu postura, en tu intención, porque no hay lenguaje corporal fuerte sin mente clara. A veces pensamos que necesitamos ser elocuentes para influir, cuando en realidad lo que más impacto genera es la forma en que estamos, sin decir nada. He visto personas entrar a una sala sin hablar y aún así hacerse notar, no por su ropa ni por su belleza, sino por la calma que transmitían al moverse. Su cuerpo estaba en paz, y eso era más elocuente que cualquier discurso. También he visto lo contrario, discursos potentes arruinados por un cuerpo nervioso, por un gesto fuera de lugar, por una risa forzada. No basta con tener buenas ideas, necesitas encarnarlas. La gente recuerda cómo los hiciste sentir, y lo que más se siente no es lo que dices, sino lo que tu cuerpo dice mientras hablas. El dominio personal empieza en el cuerpo. No necesitas moverte mucho para comunicar. De hecho, cuanto menos exageras tus gestos, más atención generas. Cuanto menos te explicas con el cuerpo, más claridad proyectas. No se trata de parecer perfecto, sino de mostrar presencia. Estar ahí, estar entero. Y eso se entrena. Obsérvate hoy, sin juzgarte pero con honestidad. ¿Dónde se manifiestan tus inseguridades físicas? ¿Qué haces cuando estás nervioso? ¿Cómo cambia tu cuerpo cuando estás en paz? Solo con esa observación empieza el cambio. Si esta reflexión te ha hecho pensar, no hace falta que lo digas en voz alta. Basta con que empieces a habitar tu cuerpo con más consciencia. Pero si quieres recordarte que tu cuerpo también comunica quién eres, deja en los comentarios esta frase: mi cuerpo proyecta mi presencia. Escríbela solo si estás listo para vivir con más intención, incluso cuando no estés hablando. Lección 6. No expliques tu valor, muéstralo. Hay una diferencia enorme entre quien busca ser valorado y quien ya sabe lo que vale. El primero necesita explicar, convencer, justificar sus acciones. El segundo simplemente actúa. No porque le dé igual lo que piensen, sino porque ha entendido que el verdadero valor no se grita, se demuestra. Y en ese silencio consciente hay una fuerza que no se puede imitar. No expliques tu valor, muéstralo, porque cada vez que sientes la necesidad de justificarte, de dar razones para tus elecciones, de convencer a otros de tu intención, estás entregando tu poder. Estás diciendo, sin quererlo, que su aprobación define tu firmeza. Y eso, más que debilidad, es olvido. Olvido de tu esencia, de tu camino, de tu verdad. Los estoicos lo tenían claro. Séneca decía que quien tiene su conciencia tranquila no necesita defensa, porque la defensa verbal nace muchas veces de la inseguridad, no de la necesidad. Si estás alineado contigo mismo,
no hay nada que demostrar. La coherencia tiene su propio lenguaje, y ese lenguaje se expresa en los actos, no en los discursos, no en las explicaciones interminables, no en las excusas adornadas. Se expresa en tu presencia diaria, en tu disciplina sostenida, en la forma en que haces lo correcto incluso cuando nadie mira. El que actúa con virtud no necesita pregonarla, porque el silencio firme es más elocuente que cualquier justificación. Vivimos en una sociedad adicta a la explicación. Sentimos que debemos justificar nuestras decisiones, nuestras ausencias, nuestras prioridades, pero quien sabe lo que vale no mendiga comprensión, no espera que todos lo entiendan. Y cuando habla, no lo hace para agradar, sino para ser claro. Justificarte todo el tiempo es un desgaste innecesario. Explicar en exceso es dudar de ti. Es actuar como si tu verdad necesitara una campaña de relaciones públicas para ser válida. Pero el verdadero valor no se basa en convencer a los demás. Se basa en no traicionarte a ti mismo. ¿Has notado cómo las personas más firmes casi nunca se explican? Simplemente hacen. Su constancia, su actitud, su presencia lo dicen todo. No buscan excusas, ni discursos, ni aprobación. Y curiosamente, son las que más respeto generan. No por lo que dicen, sino por lo que reflejan. Epicteto enseñaba que tu deber no es agradar a los demás, sino ser fiel a la naturaleza de tu alma. Si estás en paz con lo que haces, no necesitas defenderte. Tu serenidad será tu argumento. Tu coherencia será tu defensa. Hay una elegancia innegable en quien no entra en discusiones para proteger su imagen, en quien no pierde energía explicando cada paso, porque sabe que el tiempo siempre pone todo en su sitio, y que quien necesita explicaciones para valorarte, probablemente ya decidió no hacerlo. El respeto no se negocia, se proyecta, y lo proyectas cuando estás dispuesto a avanzar sin esperar aplausos. Cuando tu compromiso contigo mismo es más fuerte que tu necesidad de ser entendido. La próxima vez que sientas el impulso de justificarte, respira. Pregúntate si realmente necesitas hablar, o si lo que vas a decir nace del miedo a no ser aceptado. Si la respuesta es lo segundo, guarda silencio. Deja que tus actos sigan hablando por ti. No expliques tu valor, constrúyelo cada día, que se note en tu trabajo, en tu actitud, en tu manera de responder ante la crítica sin perder tu centro. Marco Aurelio escribía que el alma firme no se inquieta por las opiniones ajenas. Esa es la meta, vivir tan alineado con tu verdad que no necesites defenderla, porque ya se sostiene sola. Si esta reflexión ha encajado contigo, no hace falta que lo compartas con todo el mundo. Solo asegúrate de recordarlo la próxima vez que alguien te pida explicaciones que no merecen tu energía. Y si quieres sellar este principio con una intención clara, deja en los comentarios: lo muestro, no lo explico. Que esa sea tu manera de recordarte que tu valor se afirma en cada acción, no en cada palabra. Lección 7. Construye un misterio genuino. En una era en la que todo se muestra, se cuenta y se comparte sin filtros, cultivar un misterio genuino es casi un acto de rebeldía silenciosa. Vivimos expuestos, apurados por revelar cada detalle, cada pensamiento, cada emoción, como si debiéramos justificarnos constantemente ante el mundo. Pero el alma no necesita estar completamente expuesta para ser auténtica. Hay fuerza en lo que decides no decir. Hay belleza en el espacio que eliges guardar para ti. Construir un misterio genuino no es fingir ni jugar a ser inaccesible, es aprender a dosificar, a no darlo todo de inmediato, a dejar que otros se pregunten, que se interesen, que exploren. Porque cuando te revelas por completo desde el primer momento, ya no hay camino, ya no hay descubrimiento. Y lo que no se descubre no se valora con la misma profundidad. Los estoicos entendían que la reserva no es un obstáculo para la conexión, sino una manifestación de dominio personal. Marco Aurelio hablaba de mantener la dignidad en lo que se elige no mostrar. Y esa dignidad nace de la elección consciente de proteger tus fronteras internas. No todo merece ser contado, no todo debe ser entregado.
porque el silencio también construye presencia, porque el vacío, cuando está bien puesto, atrae más que el ruido. Ser reservado no es esconderse, es protegerse, es establecer con claridad dónde termina lo que ofreces y dónde comienza lo que te pertenece solo a ti. Cuando eres reservado con intención, creas una tensión sutil, una curiosidad auténtica. Dejas que la gente se acerque poco a poco, que descubra por capas, que se gane el acceso. Y eso, en un mundo de sobreexposición, te vuelve magnético. A menudo confundimos autenticidad con desinhibición. Creemos que mostrarnos por completo es sinónimo de verdad. Pero no se trata de mostrar todo, sino de mostrar lo que es esencial, en el momento correcto, a la persona adecuada. El misterio no es una barrera, es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a leer entre líneas, a escuchar lo que no se dice, a observar cómo te manejas en el silencio, porque en el silencio también hablas. Y quien sabe leerlo, te comprende mejor que quien solo escucha tus palabras. Epicteto enseñaba que no debemos poner nuestra alma en manos de quien aún no ha demostrado merecerla. Esa enseñanza aplica también al modo en que compartimos nuestra historia, nuestras emociones, nuestras luchas. No es orgullo, es sabiduría. No se trata de desconfiar de todos, sino de confiar primero en ti mismo, de saber que tu mundo interior tiene un valor inmenso y que abrirlo completamente al primer gesto de interés puede ser más una necesidad de aprobación que un acto de amor propio. Hay una elegancia natural en quien no lo dice todo, en quien responde con pausa, en quien deja preguntas sin contestar. Esa persona no manipula, simplemente cuida. Sabe que lo más profundo no se entrega sin discernimiento y por eso genera un tipo de respeto que no se obtiene con la exposición, sino con el misterio. Recuerdo conversaciones en las que una simple sonrisa, una mirada que no se explica, un silencio mantenido con firmeza, decía mucho más que cualquier confesión apresurada, porque el atractivo no siempre está en lo que cuentas, sino en lo que otros sienten que aún queda por conocer. Cuando te guardas ciertas partes, no como defensa, sino como elección, le das a tu historia una dimensión más humana, más real, más respetuosa contigo mismo. Construir un misterio genuino no es alejarse, es acercarse con medida, es mostrar que tienes capas, que hay profundidad, que no todo está al alcance inmediato. En ese gesto hay poder y hay respeto propio. Si esta reflexión ha resonado contigo, tal vez no necesites decir nada ahora. Tal vez lo más coherente sea simplemente quedarte con ella, como quien guarda una llave que aún no ha decidido entregar. Pero si te nace expresar algo desde ese mismo espíritu, escribe solo lo necesario. Una frase que deje espacio a la interpretación, como todo lo valioso. Lo importante me lo guardo. Que ese sea tu recordatorio de que el misterio no es ausencia, es una forma más refinada de presencia. Lección 8. Sé coherente en lo que haces. Nada genera más confianza que alguien que es lo que dice ser, que no necesita adornar sus intenciones con discursos, porque sus actos ya han hablado por él, que no tiene que convencer a nadie, porque su forma de vivir lo respalda. La coherencia no es perfección, es consistencia, es alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, aunque nadie esté mirando. Y cuando logras eso, no solo inspiras, también transmites una solidez que no se tambalea con el tiempo ni con las opiniones ajenas. Ser coherente en lo que haces es quizá una de las formas más poderosas de respeto propio, porque implica que no traicionas tus principios por comodidad, por miedo o por quedar bien, que si decides algo, lo sostienes, que si crees en algo, lo practicas. Y aunque eso parezca simple, en un mundo donde las palabras sobran y los actos escasean, se vuelve extraordinario. La autenticidad atrae sin esfuerzo, no necesita explicaciones, no busca llamar la atención, simplemente se expresa en cada gesto, en cada decisión cotidiana, en la manera en que enfrentas lo fácil y lo difícil con la misma raíz. Porque cuando eres auténtico, no tienes que recordar qué dijiste o a quién se lo dijiste.
Solo tienes que ser tú, una y otra vez. Los estoicos entendían que la verdadera virtud no se demuestra hablando, sino viviendo. Marco Aurelio escribía que los principios deben ser tan naturales en nosotros como la respiración. No algo que se anuncia, sino algo que se refleja. Y esa es la meta. No tener que proclamar lo que eres, porque tus actos ya lo hacen evidente. No digas, actúa. Tu rutina es tu verdadero discurso. Lo que haces a solas, lo que eliges cuando nadie observa, lo que sostienes incluso cuando hacerlo te cuesta. Ahí se mide la integridad, no en el momento de dar consejos, ni en los escenarios públicos, sino en la práctica constante de tus valores. Ser coherente no es ser inflexible, es saber cuándo cambiar, sí, pero no por presión ni por conveniencia, sino porque has reflexionado y lo consideras necesario. La incoherencia nace cuando haces lo contrario de lo que predicas, cuando acomodas tus principios según quién te mire o qué esperas obtener. La gente puede no recordar todo lo que dijiste, pero sí cómo te comportaste. Y si tus palabras no coinciden con tu manera de vivir, poco a poco dejan de tener peso. Porque lo que construye una reputación no es el estilo, ni la intensidad, ni siquiera el talento. Es la repetición de actos alineados con lo que dices que te importa. Ser predecible en valores, no en palabras, significa que otros saben qué esperar de ti. No porque seas predecible como un guión aburrido, sino porque tu brújula no cambia según la situación. Eso no te vuelve rígido, te vuelve confiable, y la confianza no se exige, se gana, día tras día, decisión tras decisión. Epicteto enseñaba que el dominio propio no se prueba cuando estás cómodo, sino cuando estás expuesto a la incomodidad. Y es en esos momentos donde se revela quién eres de verdad. Mantienes tus principios cuando nadie te felicita, actúas con integridad aunque no haya recompensa. Ahí está la coherencia y ese es tu legado, porque al final no eres lo que prometes, eres lo que haces. No eres lo que sueñas, eres lo que practicas. Y si hay una fuerza que no necesita alzar la voz, es la coherencia, porque quien es coherente vive en paz, duerme en calma y camina firme. Si este mensaje ha tocado algo en ti, no necesitas aplaudirlo. Solo obsérvate, revisa tu día, tu agenda, tus pequeñas elecciones. Y si ves que tus valores aún no están reflejados en tus actos, comienza hoy, sin necesidad de contarlo. Y si decides dejar una huella más allá del silencio, escribe esta frase en los comentarios. Vivo como pienso. Que no sea solo un gesto, sino un recordatorio silencioso de que cada acto habla y que la coherencia no se dice, se demuestra. Lección 9. Enfrenta los retos sin alardes. Hay una forma de fortaleza que no hace ruido, que no necesita anunciarse, que simplemente avanza, firme, sin quejarse, sin alardes, sin la necesidad de que el mundo aplauda cada paso. Esa es la fuerza que realmente deja huella. La que enfrenta los retos con dignidad silenciosa. La que no pide reconocimiento, pero lo acaba recibiendo. Porque hay algo profundamente inspirador en quien atraviesa la tormenta sin proclamarlo. Enfrentar los retos sin alardes es una forma de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. No necesitas contar tu lucha, solo superarla, porque cuando gastas energía explicando por qué es tan difícil, por qué mereces admiración, por qué tu esfuerzo es excepcional, algo se pierde el foco, se pierde la esencia, se pierde la fuerza interior que solo se cultiva en el silencio. El valor verdadero no necesita ser defendido con palabras, se siente, se transmite, se nota. Los estoicos lo comprendieron con claridad. Epicteto decía que el hombre fuerte no es aquel que muestra su sufrimiento, sino el que lo atraviesa sin quejarse, porque entiende que lo que importa no es que el mundo sepa por lo que está pasando, sino cómo él se posiciona ante ello. El sufrimiento deja de ser un peso cuando deja de ser tu carta de presentación, y se convierte en un escalón cuando lo usas para crecer, no para contar historias. El valor silencioso es más admirable porque no exige atención. Es humilde pero firme,
Es discreto, pero implacable. No necesita ser celebrado, porque encuentra sentido en el acto mismo de resistir. En quien, a pesar de todo, sigue. En quien, sin cámaras, sin público, sin premios, se mantiene fiel a lo que eligió. Esa constancia silenciosa construye más respeto que 1000 discursos. La humildad no debilita tu triunfo, lo hace más puro, porque cuando llegas a la cima sin haber anunciado tu ascenso, sorprendes. Impactas más porque nadie lo vio venir, porque no usaste tus batallas como marketing personal, porque no convertiste tu camino en espectáculo. Y eso, en un mundo donde todos cuentan su dolor para validarse, se vuelve extraordinario. Quien no presume, sorprende más. Porque su victoria no fue anticipada, no fue anunciada, no fue decorada con dramatismo. Simplemente sucedió, y eso paradójicamente la hace más poderosa. La gente no recuerda con tanta fuerza a quien se vendió desde el inicio, sino a quien simplemente apareció transformado sin haber dicho nada. Esa es la victoria más elegante, la que no necesita explicación. Marco Aurelio escribía que no debes buscar ser recordado por tus palabras, sino por tu virtud. Y la virtud no se grita, se practica, se encarna, se expresa en la forma en que decides enfrentar lo difícil sin quejarte, sin convertir tu proceso en espectáculo, sin alimentar el ego en cada paso. Porque cuando el ego habla demasiado, tu fuerza se dispersa. Pero cuando tu silencio actúa, tu fuerza se concentra. La próxima vez que estés atravesando algo duro, no pienses en cómo contarlo, piensa en cómo sostenerte. No busques la validación externa, busca la superación interna, porque cada reto que enfrentas en silencio fortalece tu carácter. Y cada victoria que no presumes multiplica su impacto. No se trata de callar por vergüenza, se trata de callar por madurez, de entender que no todo lo que vives necesita ser expuesto, que hay luchas que se ganan más profundamente cuando se enfrentan en privado. Porque lo que el mundo no ve, tú sí lo sabes. Y eso basta. Si esta reflexión ha conectado contigo, quizás no necesites decir nada. Quizás el verdadero acto sea actuar, superar lo que estás viviendo sin convertirlo en una historia para consumo externo. Pero si quieres dejar una marca silenciosa, una forma discreta de compromiso, escribe esto: mi victoria será evidente, no explicada. Que no sea un anuncio, sino un recordatorio de que no necesitas presumir tu proceso, solo necesitas caminarlo. Lección 10. Rodéate de silencio constructivo. Vivimos rodeados de estímulos que compiten por nuestra atención. Voces, notificaciones, opiniones, distracciones constantes. Todo está diseñado para llenar cada segundo de ruido, como si el silencio fuera algo que debiera evitarse a toda costa. Pero no es casualidad que lo más valioso surja precisamente cuando todo afuera se apaga. La claridad, la introspección, la verdadera calma solo aparecen cuando te permites habitar el silencio. No el silencio pasivo, sino el silencio constructivo. Ese que no es ausencia, sino presencia plena. Ese que no te aísla, sino que te reconecta contigo. Rodéate de silencio constructivo como quien crea un refugio sagrado. No para escapar del mundo, sino para enfrentarlo con más fuerza. Porque si tu entorno está saturado de ruido innecesario, tus pensamientos también lo estarán. Y una mente ruidosa es una mente dispersa, incapaz de ver con claridad, de sentir con profundidad o de decidir con firmeza. Los estoicos comprendían el valor del silencio. Marco Aurelio dedicaba cada mañana a escribir en sus meditaciones, no para publicar, sino para pensar mejor, para escucharse, para distinguir entre lo esencial y lo accesorio. Ese hábito de crear espacios diarios de reflexión no era lujo, era disciplina, y hoy, más que nunca, es urgente recuperarlo. Alejar el ruido externo no siempre implica mudarse o desconectarse del mundo. A veces, basta con elegir con intención. Elegir no consumir más contenido del que puedes digerir. Elegir con quién pasas tu tiempo.
Elegir cuándo necesitas estar solo sin sentir culpa por ello. Porque disfrutar tu propia compañía es uno de los signos más claros de madurez emocional. No necesitas validarte con presencia constante. No necesitas distraerte para sentirte vivo. Basta con sentarte contigo mismo y escucharte. Y cuando aprendes a hacerlo, dejas de tenerle miedo a lo que hay dentro. El silencio externo fortalece el interno. No es una metáfora, es una realidad práctica. Cuando aprendes a cerrar la puerta al exceso de estímulos, tu mente deja de reaccionar y empieza a procesar. Tu cuerpo respira distinto. Tus decisiones se vuelven más tuyas. Ya no estás arrastrado por lo que todos opinan, por lo que deberías querer, por lo que parece urgente. Vuelves al eje y desde ahí todo mejora. Epicteto enseñaba que no puedes controlar lo que sucede afuera, pero sí puedes controlar cómo te posicionas ante ello. Y el silencio constructivo es precisamente eso, una elección. Una decisión de no dejarte arrastrar por el caos. Una práctica que te prepara para responder con intención, no con impulso, porque quien se escucha en el silencio habla con más sabiduría, actúa con más firmeza, vive con más paz. No necesitas convertir tu vida en un retiro, solo crear momentos de pausa real. Tal vez 10 minutos por la mañana sin mirar el teléfono. Tal vez una caminata sin auriculares, tal vez escribir sin propósito, solo para vaciar la mente. Pequeños rituales que no buscan productividad, sino presencia. Y en esa presencia se gesta algo poderoso, una mente más clara, una emoción más estable, una vida más consciente. He visto cómo muchas personas temen al silencio porque piensan que es soledad. Pero no es lo mismo. La soledad impuesta te desconecta. El silencio elegido te fortalece. Es ahí donde procesas, donde sanas, donde te alineas. Porque si siempre estás rodeado de ruido, nunca sabrás qué piensas realmente, ni qué sientes, ni qué deseas. Y eso es un precio muy alto a pagar por evitar la incomodidad del silencio. Así que rodéate de silencio, no como huida, sino como método, como espacio de recuperación, como parte de tu entrenamiento mental. Quien aprende a estar bien en el silencio rara vez se pierde en el ruido. Si este mensaje ha sembrado algo en ti, no hace falta que corras a contarlo. Tal vez lo más coherente sea apagar un momento lo externo y quedarte contigo. Pero si quieres dejar una señal, no por los demás, sino como compromiso contigo mismo, escribe en los comentarios: cultivo el silencio para escucharme mejor. Que no sea una frase más. Que sea el inicio de una nueva forma de habitar tu mundo interior. Lección 11. Deja que la energía haga el trabajo. Hay algo que no se puede comprar, ni imitar, ni forzar. Algo que no viene del físico, ni del vestuario, ni de lo que dices. Es una energía, una presencia, un estado interno que se proyecta incluso cuando estás en silencio. No se trata de carisma aprendido ni de técnicas de seducción, es más profundo que eso. Es lo que ocurre cuando estás tan alineado contigo mismo que tu sola forma de estar transmite algo sin necesidad de explicarlo. Deja que la energía haga el trabajo, porque cuando tu actitud es auténtica, no necesitas declararla, se siente, y eso es mucho más poderoso que cualquier discurso. Vivimos en una cultura que empuja a sobresalir gritando, a hacer ruido para ser visto, a multiplicar gestos, palabras, imágenes, con tal de llamar la atención. Pero lo verdaderamente magnético no funciona así. El verdadero impacto no está en el volumen, sino en la vibración interna. Esa calma firme que no compite con nadie. Esa seguridad que no necesita validación. Ese respeto que no se exige, sino que se impone por naturaleza. Los estoicos sabían que la virtud no se proclama, se vive. Y cuando alguien vive en virtud, se nota. Marco Aurelio no necesitaba levantar la voz para marcar autoridad. Era su serenidad, su capacidad de mantenerse centrado incluso en el caos, lo que lo hacía imposible de ignorar. La serenidad bien llevada impone respeto, no por dureza, sino por presencia, no por dominación, sino por estabilidad.
Es difícil apartar la mirada de alguien que está en completa paz consigo mismo. No porque esté tratando de agradar, sino porque no necesita hacerlo. El magnetismo no es una estrategia, es el reflejo de una energía cultivada, de una mente en orden, de una intención clara. Es algo que nace dentro y se proyecta fuera. Y cuanto más interior es, más exterior se vuelve. No necesitas atención, la atraes. Porque lo que el mundo busca, incluso sin saberlo, es coherencia. Personas que no necesitan hablar de su poder, porque ya lo están encarnando. Que no buscan impresionar, porque su sola forma de habitar el espacio ya deja huella. Epicteto decía que el que tiene dominio sobre sí mismo no tiene que dominar a nadie más. Y eso se ve en la forma de caminar, de mirar, de escuchar, en la manera en que no se agita por lo externo, en cómo conserva su centro mientras todo lo demás gira. Esa es la energía que impacta, la de quien no necesita sobresalir para destacarse. A veces lo más fuerte que puedes hacer es no intervenir, no competir, no explicar, solo sostener tu energía, solo estar. Porque en un mundo que empuja a demostrar, quien no lo hace se vuelve enigmático, atrayente, diferente, y esa diferencia se vuelve poder. He conocido personas que, sin decir casi nada, transforman la atmósfera de una habitación. No porque tengan trucos, sino porque su energía habla antes que ellas. Esa es la meta, y eso no se alcanza pretendiendo, sino cultivando. La próxima vez que sientas que tienes que forzarte para ser visto, detente. Pregúntate si no es mejor simplemente sostener tu centro y dejar que lo demás ocurra por sí solo. Cuando estás bien contigo, el mundo lo percibe. No hace falta gritar tu esencia, hace falta habitarla. Esa es la energía que trabaja por ti. Y cuando aprendes a confiar en ella, dejas de mendigar atención, porque comprendes que el verdadero atractivo no necesita ser perseguido, solo expresado. Si esta reflexión ha encendido algo dentro de ti, no lo expliques, no lo compartas por impulso, simplemente obsérvalo, llévalo contigo. Pero si sientes que es el momento de afirmarlo con claridad, hazlo sin pretensión. Escribe en los comentarios: mi energía ya habla por mí. No como una consigna, sino como una verdad que vas construyendo, paso a paso, silenciosamente, desde adentro. Lección 12. Haz del silencio tu estrategia. En un mundo que premia la velocidad, la respuesta inmediata, la opinión constante, hacer una pausa se ha vuelto un acto de inteligencia. Y elegir el silencio, una estrategia poderosa. Porque no todo merece una reacción, no todo requiere una respuesta al instante, y no todo lo que sientes necesita ser expresado. Aprender a callar no es reprimir, es dominar, es darte el espacio para procesar antes de actuar. Y en ese espacio nace algo que pocos tienen: claridad. Haz del silencio tu estrategia, no como refugio por miedo, sino como arma consciente. Porque mientras otros reaccionan impulsivamente, tú puedes elegir responder con intención, y esa diferencia lo cambia todo. La reacción nace del ego, de la herida, del impulso. La respuesta nace del centro, de la reflexión, de la madurez. No hay que hablar menos por cobardía, sino por sabiduría, porque cada palabra que decides no decir es una palabra que no te traiciona. Los estoicos lo comprendieron profundamente. Séneca enseñaba que cuanto más control tienes sobre tu lengua, más dominio tienes sobre tu carácter. El silencio no es ausencia de poder, es una forma superior de presencia. Hablar menos no es callar, es elegir. Elegir cuándo, cómo y para qué usar tu voz. Porque el control de tu voz revela el control de tu vida. En la pausa se esconde la inteligencia. El que sabe detenerse antes de responder tiene ventaja. Observa, comprende, elige. No vive arrastrado por lo que siente ni por lo que espera el entorno. Vive desde la conciencia. Y en esa pausa también habita la elegancia. Esa que no necesita imponerse porque su sola forma de expresarse ya marca una diferencia. El silencio bien usado no desconecta, conecta, porque quien escucha más de lo que habla, capta mejor lo que está ocurriendo.
ve más allá de las palabras, percibe matices, y cuando decide intervenir, lo hace con precisión, con la palabra justa, sin adornos, sin gritos, sin ansiedad por tener razón, solo con verdad, dicha desde la calma. Marco Aurelio escribía que si puedes mantener la calma en medio de la tormenta, habrás ganado una fuerza que nadie podrá quitarte. Y esa fuerza comienza en la boca cerrada cuando la mente aún no está clara. Comienza en el momento en que decides no reaccionar, porque sabes que actuar sin pensar es perder el control. Y tú estás aprendiendo a conservarlo. Hay batallas que se ganan en silencio. Comentarios que pierden poder cuando no los respondes, conflictos que desaparecen cuando no los alimentas. Cada vez que eliges la pausa, afirmas tu dominio personal. Cada vez que no entras en el juego del ruido, fortaleces tu paz. Y cada vez que eliges con qué voz hablar, o si hablar siquiera, estás dirigiendo tu energía con maestría. No es que el silencio lo resuelva todo, pero sí es el terreno donde las mejores respuestas se construyen. Si hablas desde ahí, desde esa pausa, desde ese centro, tu palabra tendrá otro peso, porque ya no será reacción, será sabiduría aplicada. Así que la próxima vez que sientas el impulso de defenderte, de opinar, de explicar lo innecesario, detente. Respira. Recuerda que no hay urgencia más grande que la de no perder tu centro. Haz del silencio tu estrategia, que no te vean como débil por no hablar, sino como alguien que elige cuándo hablar y por qué. Y si esta idea ha resonado contigo, no te sientas obligado a compartirla. Tal vez el mayor gesto ahora sea practicarla, pero si quieres dejar una marca mínima, apenas visible pero firme, escribe en los comentarios: mi silencio también piensa. Que no sea ruido. Que sea un eco de tu nueva forma de estar, con más pausa, más control y menos necesidad de explicar lo que tu silencio ya está diciendo por ti. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: hoy elijo el poder del silencio. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.